nuestra gratitud por la presencia de todos ustedes. Antes de comenzar a contestar las preguntas que colocaron sobre el escritorio, vale hacer una pequeña aclaración, un anticipo de algunos aspectos de la situación planetaria que van a permitir que la respuesta a sus consultas pueda resultar más clara. Antes de 1988, todo lo que aconteció en nuestro planeta hasta 1988 fue el resultado, la consecuencia de la acción de un polo energético que rigió la vida planetaria. Ese polo energético era masculino. Fue la etapa donde el planeta todo fue regido por el polo masculino, extrospectivo, de exteriorización. Todo lo que existía en el planeta respondía a ese polo. Nada podía estar por fuera de esa polaridad masculina. El planeta tenía que pasar por transformaciones e inevitablemente, trascender la polaridad masculina, extrospectiva. Algunas de las personas que están acá conocen de un modo u otro, aproximadamente, que los mayas, un pueblo de Sudamérica, de Centroamérica puntualmente, a través de ciertas mediciones matemáticas, astrológicas y calendarias, decía que al mediano plazo iba a haber una transformación, un cambio muy grande en el planeta. La mayoría conoce eso como el calendario maya y lo que esos datos, esos señalamientos aportaban para entender un poco qué es lo que iba hacia el futuro respecto a determinados cambios. Según las mediciones de algunas personas, eso iba a acontecer en el año 2012. Si todo aproximadamente hubiera estado en coincidencia, en concomitancia con estos cálculos iniciales que los mayas tenían en cuenta como el fundamento para un nuevo ciclo planetario, no solo un nuevo ciclo para ellos, sino para el planeta todo. La situación planetaria se fue complicando muchísimo y las leyes cósmicas determinaron que en vez de comenzar ese proceso, quiere decir el agotamiento de un polo, ¿sí?, y el advenimiento del otro en 2012, terminara aconteciendo en 1988. Entonces la humanidad, o por lo menos una parte de la humanidad que no tenía la suficiente percepción, siguió confiando en que iba a ser en el año 2012 que iba a acontecer esto, y a la mayoría le pasó desapercibido que el cierre de ciclo, ¿sí?, en vez de acontecer del modo en que estaba previsto, fuera en 1988. Y todas estas consultas y las respuestas consecuentes están directamente relacionadas a este cambio de polaridad. Si estas consultas hubieran sido puestas en una mesa antes de 1988, quiere decir todavía con la regencia y la actividad de la energía masculina, las respuestas hubieran sido totalmente diferentes. Pero estas respuestas están sostenidas y alimentadas por esta nueva polaridad femenina. Estas respuestas pueden ser dadas del modo en que ahora serán dadas, porque tenemos una asistencia profunda de esta polaridad femenina que permite ir al encuentro de la esencia con menores esfuerzos y mayor amplitud. En el ciclo masculino, ir al encuentro de la esencia tenía ciertas dificultades porque la energía masculina estimula lo externo, la búsqueda externa, la búsqueda y las consecuencias continuamente buscadas en lo externo, mientras que esta energía femenina nos asiste profundamente con una inteligencia
inusitada, desconocida, porque en el ciclo anterior no existía con esta intensidad, de poder encontrar nuestro interior con mayor síntesis, mayor economía y mayor profundidad. Entonces, todo lo que vamos a ir respondiendo en esta interacción tiene que ver con tener en cuenta esta energía que hoy nos hace más sensibles, receptores mayores de la influencia de nuestra conciencia interna, de nuestra realidad interna. Y esto tiene un grado significativo de importancia en un ciclo donde, si bien no estamos estimulados en buscar afuera, la mayor parte de la humanidad, por inercia, por una costumbre que no puede reconocer, sigue buscando afuera y sigue buscando cultivar la actitud masculina de la energía, cuando en realidad ya no somos abastecidos cósmicamente para hacer ese intento ni ese ensayo. Entonces, vamos a arrancar ahora sí con esta pregunta. Dice, ¿por qué tantas personas son seguidores de falsa espiritualidad? Porque la mayor parte de la humanidad fue estimulada para, de algún modo, tener la comodidad como un patrón continuo, como una meta. Es mucho más cómodo seguir un pseudo-instructor que va a estar intentando estimularnos con aquello que esperamos recibir de él. Si una persona tiene una búsqueda o tiene una intención continua, endémica, ¿sí?, para buscar que todo sea cómodo, un pseudoinstructor, con su capacidad analítica o psicológica, va a ofrecerle parámetros que refuercen esa búsqueda de comodidad. Entonces, transitoriamente, una persona inmadura encontraría el instructor ideal en aquel que le dice: estás encarnado para ser feliz, estás encarnado para evitar la infelicidad. No aceptes situaciones incómodas, busca sentirte realmente gratificado. Esto lo están haciendo millones, cientos de miles de pseudoinstructores en el planeta, tanto en Oriente, en Occidente, en el hemisferio norte como en el sur. Quiere decir, los pseudoinstructores lo que buscan es generar un falso estímulo que gratifique las conciencias en una etapa de inmadurez donde no están dispuestas a entender que evolucionar requiere aceptar humildemente incomodidades e incluso frustraciones. Entonces, estos pseudoinstructores tienen muchísimo éxito. ¿Quién, tanto en Sudamérica, en Europa y en otras áreas del planeta, no ha escuchado que el ser nació para ser feliz? Y estos instructores reciben una gratitud inmensa porque le confirman al ego lo que el ego tanto anhela que le sea confirmado, que él tiene que buscar la felicidad, que no importa nada, encarnamos para ser felices. Y nosotros, en distintos lugares, colocamos la contracara de esto y le preguntamos a aquellos defensores de la búsqueda de la felicidad si ellos conocen por algún motivo, si intuyen, si tienen algún vislumbre del costo que tiene para la vida planetaria y para la humanidad que todos busquemos la felicidad, sin entender el costo que tiene para los demás, para el resto. Cuando cada ego o personalidad busca la felicidad compulsivamente, está desinteresado por entender, se aleja de la capacidad de comprender el costo que tiene para cada una de las partículas, de los planos, niveles y dimensiones de la vida planetaria. El planeta es una madre nutricia, podríamos decir. Quiero decir que tiene todo cósmicamente para brindarnos lo que necesitamos para evolucionar, pero no tiene para satisfacer las búsquedas inútiles y la ambición de los seres. Cuando un ser busca un instructor, se supone que preferentemente en él la búsqueda de la verdad
es prioritaria, que en su escala de valores, en sus parámetros, la búsqueda de la verdad es prioritaria, pero cuando se encuentra con un instructor que no confirma que la búsqueda de la verdad para él es verdaderamente un objetivo válido evolutivamente, lo primero que hace es pensar que ese ser lo quiere frustrar. Bien, lo que va a seguir en esta charla, implícitamente o explícitamente, va a estar continuamente recordándonos que no nacimos para ser felices, pero tampoco nacimos para ser infelices. La búsqueda de un ser, cuando se acerca a un instructor o a cualquier fuente de instrucción, tiene que ser la armonía y el equilibrio. Nosotros no nacimos ni para ser felices ni para ser infelices. Nacimos para buscar y comenzar a profundizar con aquella fuente que es capaz de conducirnos a experiencias de armonía y de equilibrio. Y solo la armonía y el equilibrio pueden ser prioritarios. Cuando un ser encuentra la armonía y el equilibrio, él va a irradiar un patrón vibratorio, energético y magnético que va a estimular todo aquello que lo rodea. Y ese estímulo, conscientemente o no, receptado por quienes lo rodean ese ser, ese estímulo va a abrirles la puerta gradualmente, va a golpear silenciosamente en su conciencia para ofrecerse como un patrón, como un parámetro. Entonces, si un instructor no lleva al discípulo a esa encrucijada de elegir entre la ficción, ¿sí?, la ilusión, la fantasía de una búsqueda de felicidad que solo puede beneficiarlo a él, ¿sí?, y le coloca este otro parámetro, entonces las cosas pueden ser realmente diferentes. Cuando ustedes se acerquen a un instructor y el instructor no ofrezca parámetros, no ofrezca metas, condiciones que lleven a su conciencia realmente a desapegarse, a renunciar, a buscar expandirse y alcanzar aquello que por métodos fáciles, búsqueda de comodidad e inercia no pueden ser alcanzados, entonces van a tener que plantearse, entonces en qué etapa realmente de la búsqueda están. Entonces, la cosmosofía, que es una herramienta propia de todas las etapas y los tiempos de la humanidad, tiene una condición muy interesante, que es que se actualiza continuamente. En cada etapa de la humanidad, los elementos filosóficos, doctrinarios, incluso religiosos, que tenían la capacidad de ofrecerse como herramientas pioneras, fueron cosmosofía. Solo que en cada etapa la cosmosofía, por carecer de estructuras realmente rígidas, es capaz de actualizarse en función de las necesidades. Y las necesidades, vale decirlo, no tienen nada que ver con los deseos, caprichos y preferencias de la personalidad. Para la personalidad en etapas de madurez, las necesidades es satisfacer aquello que desean, mientras que la cosmosofía en todas las etapas de la humanidad buscó señalar y ofrecer la comprensión de que la necesidad genuina es aquello que tiene que ser satisfecho bajo un perfil ético, quiero decir, para el bien común. Entonces, en todas las etapas, las filosofías o estructuras dogmáticas que tuvieron capacidad pionera fueron cosmosofía. En esta etapa, luego de 1988, ya de lleno en la polaridad femenina, aunque en un contexto de transición hacia un proceso muy interesante que vamos a estar profundizando, entonces ya no vale ninguna de las otras herramientas que la cosmosofía utilizó en otras épocas, en otras etapas de la humanidad. Las herramientas cosmosóficas hoy no cuentan con ninguna doctrina y cuentan con un detalle a nivel evolutivo muy interesante. La cosmosofía actual tiene un nivel de actualización que enuncia que todo lo que hoy puede ser válido, mañana no serlo, incluso todo lo que la cosmosofía puede ofrecer hoy como herramienta.
entonces la cosmosofía actual está en una disponibilidad de trascenderse continuamente. Entonces, esta actitud cosmosófica actual, pionera, de poder dejar atrás lo que hoy decimos y mañana poder absolutamente estar disponibles para receptar otros aspectos que van a superar estos que hoy estamos compartiendo, es la base fundamental. Quiero decir, la cosmosofía está diciéndole a los seres que en la etapa masculina anterior, con todos los componentes, la capacidad de renovación era muy lenta y si buscaba acelerarse excesivamente se tornaba peligrosa por el impacto que podía generar en la conciencia de los seres. Hoy, por el contrario, esta capacidad que tiene la polaridad femenina, todos nosotros estamos siendo estimulados para entender profundamente que lo único por lo cual tenemos realmente que comprometer nuestra conciencia es por una transformación continua. Y cuando caigamos en la trampa de sentir que estamos en el punto que queríamos llegar evolutivamente, salir de esa trampa, salir de ese engaño. Porque aquel que se conforma con lo que alcanzó, automáticamente se estancó. La cosmosofía dice, en nuestro interior está la capacidad, por parte de nuestra alma, de nuestra esencia espiritual, de nuestra mónada, de conducirnos a una renovación continua, minuto a minuto, momento a momento, día a día. En cosmosofía se dice que los seres, en esta etapa de la transición planetaria, tienen que aprender a vivir el eterno presente. ¿Qué sería eso? El eterno presente es una vivencia que acontece a consecuencia de poder sintonizar la voluntad de nuestra propia conciencia interna, que es quien tiene la capacidad de actualizarnos. Un instructor de cosmosofía tiene una capacidad limitada de actualización, solo puede estimular, pasar ciertas informaciones, pero la continuidad de la transformación y la actualización tienen que proceder de la propia mano de obra del individuo. Quiere decir, continuamente el individuo tiene que estar atento para no perder la sintonía con su fuente interna de vida, con su fuente interna de verdad. La esencia que está en nuestro interior es lo único capaz de poder momento a momento removernos de la ilusión, de la fantasía, de la inercia, del egoísmo, de la ilusión de creer que por nuestros propios medios podemos encontrar la salida. Sería cierto si entendemos que nuestros propios medios están en manos de nuestra propia conciencia superior, pero si entendemos nuestros propios medios como la voluntad del ego y la personalidad, no vamos a ir de aquí a la otra calle, nos vamos a perder. Uno dice, ¿cómo me pude perder de aquí a la otra calle? Bien, porque el GPS de la personalidad y del ego no van a ningún lado, no funcionan, ¿sí? Engañan. Entonces, todo lo que vamos a ir respondiendo debe ser tenido en cuenta en este marco particular. Estamos en una nueva situación planetaria. Estamos alimentados por una energía inédita. Esta energía que hoy está estimulando la conciencia humana y todos y cada uno de los planos, niveles y dimensiones de este planeta es inédita, es una energía pionera. Es una energía que va a ir revelando su voltaje superior a medida que los seres y las condiciones planetarias puedan ir asimilando, puedan ir respondiendo a este tipo de energía. Entonces, nuestra tarea por distintos continentes o países es simplemente colocar herramientas que los seres, en base a su genuina disponibilidad, pudieran usar para hacer ese trabajo de invertir el sentido circulatorio de su conciencia, de dejar de confirmar que la verdad está afuera, que la verdad es la materia y que la materia es la verdad. Nosotros estamos siendo asistidos para entender que la verdad que realmente y genuinamente puede ofrecernos un camino de transformación está dentro nuestro, no está afuera, no lo tiene otro. Puedo compartir mi verdad con un conjunto de discípulos o de estudiantes, pero cada uno tiene que encontrar la fuente de la verdad en sí mismo
Entonces, si el ser realmente logra una sintonía con su interior, puede ser que esa sintonía le confirme que lo que aquel instructor le ofreció es genuino, como puede parecer o pasar también que esa sintonía interna le diga, no, lo que ese instructor le está ofreciendo, déjelo pasar, busque por otro lado. Y es muy válido, porque no todos nosotros estamos en condiciones de coincidir, ¿sí?, en un mismo centro, en un mismo eje de conciencia, confirmando aspectos de la realidad del mismo modo. Entonces, podemos decir que Uxin no tiene ningún tipo de intención de encontrar, ¿sí?, cientos de miles de millones de seguidores. Simplemente colocar herramientas que incluso pueden ser utilizadas, muy bien utilizadas, en otros ámbitos que no tienen nada que ver con Uxin. Porque Uxin no busca que los seres se tornen soldados rígidos, especies de androides que funcionen en base a estímulos que hipnóticamente nosotros coloquemos para ese funcionamiento. Entonces, bueno, seguimos con esta cuestión. Entonces queda un poco determinado que desde la óptica de la cosmosofía, un ser que sigue a un pseudoinstructor es porque está recibiendo de ese pseudoinstructor, ¿sí?, estímulos para confirmar su búsqueda de comodidad y de algún modo su egoísmo. Aquí la persona dice que ahora tiene una gran sed de conocerse y que siente que en su conciencia se acumula y estalla, estas son palabras de la persona, una alegría y una plenitud que la dejan como inmóvil, ¿sí? Suponemos que es una condición de inmovilidad positiva. Es decir, algo así como una plenitud, de alguna manera. Entonces, pregunta si es normal. Ante la vida interna, ante los resultados de la búsqueda espiritual, las consecuencias para cada individuo pueden ser únicas, y de hecho lo son, solo que en algunos casos podemos coincidir en algunas semejanzas ante el resultado de la búsqueda. Pero genuinamente cada uno de nosotros va a vivir el resultado de esa búsqueda de una única manera. Habrá quien sienta que transitoriamente ingresa en un estado de plenitud o de alegría que lo dejan inmóvil, quiere decir, lo dejan sin buscar ninguna otra cosa que estar ante eso que está ocurriendo en su conciencia. Y es normal, si parece ser, funciona así, porque la cosmosofía no busca unificar lo que acontece de un modo único en cada ser, no busca homologarlo, no busca unificarlo. La cosmosofía considera que la única unificación válida para los seres tiene que ser la sintonía interna que cada uno pudiera lograr, pudiera alcanzar, pero no los resultados y los matices de aquello que alcancen. Lo único que consideramos que es válido es la búsqueda interna. Los resultados son únicos, pero la búsqueda es la misma para cada ser, quiere decir, es la sed de verdad, es la sed de trascender la cárcel ilusoria de un materialismo que ha deteriorado nuestra conciencia para poder registrar la esencia de la realidad, o, dicho de otro modo, ¿sí?, la esencia de la verdad también proyectada en la materia. La mayoría de nosotros tiene una gran dificultad para encontrar la verdad de la materia porque nos inculcaron que la materia es la verdad, pero nos robaron, nos hurtaron aspectos realmente superiores de entender lo que es la verdad. Para la mayoría la verdad tiene que ver con un ejercicio psíquico de evaluación y juicio, mientras que para la cosmosofía la verdad es algo subjetivo, pero que tiene el poder de alimentar la conciencia para que ella pueda entender la realidad
prescindiendo de la cárcel de la razón, por ejemplo. Cuando la verdad nos toca profundamente, cuando podemos estar alineados a la verdad internamente, empezamos a percibir que hay mecanismos que dábamos por ciertos inevitablemente, que pueden transitoriamente quedar a un costado. El razonamiento, el análisis, la comparación, la especulación, son mecanismos que quedan muy bien a un costado cuando el ser está en la búsqueda de la verdad, porque son mecanismos que suelen interferir el contacto del ego y de la personalidad con la esencia interna. En cuanto a la palabra alegría, nosotros solemos hacer una diferenciación. Mientras que la felicidad es un estado de ánimo que nos recomendamos tener como meta, como norte, porque los seres inevitablemente van a desanimarse a cada rato y van a entrar en una locura buscando una felicidad que nunca puede ser estable, porque el ego y la personalidad, si no son satisfechos por la vida interna, nada externo puede satisfacerlo. Quiere decir, un ser por un rato puede ser feliz porque alcanzó aquello que pensaba que realmente cambiaría su vida. Y el ego y la personalidad están programados kármicamente para desilusionarse. Y lo único que no ofrece desilusión al ego y la personalidad es aquello que procede de una fuente que no incurre en ilusión ninguna, y esa es nuestra alma. Por eso lo que proviene de nuestra alma no desilusiona, pero sí alimenta los mecanismos que nos van a retirar de esa dolencia, de esa obsesión hipnótica por la búsqueda de la felicidad. Entonces queríamos hacer esta diferencia. La felicidad es solamente un estado de ánimo como la tristeza y otros estados de ánimo, por lo cual son transitorios. Por eso compone una gama que se llaman estados. Estados que tienen un comienzo y tienen un fin. Pueden durar media hora, pueden durar un mes, pero tienen fecha de vencimiento, tienen fecha de caducidad. Pero la alegría es un patrón vibratorio, energético, magnético, que tiene su origen inextinguible en nuestra alma. Cuando un ser vive una experiencia de genuina alegría, es que su propia alma, su propia conciencia espiritual, le está permitiendo vislumbrar lo que ocurre en un campo de su conciencia que está por sobre encima del área de conflicto, que es la personalidad y el ego. Muchas veces el alma estimula a ego y personalidad para percibir aquel estado interno inalterable, sin fluctuaciones, y esa percepción se transforma en una vivencia que podemos llamarla alegría. La alegría no requiere de la satisfacción de deseos. El ser puede vivir en cualquier momento el asalto de la alegría en su conciencia, incluso sin saber por qué está viviendo de un modo tan particular, con una característica de plenitud totalmente inédita, sin encontrar motivos racionales para que eso esté aconteciendo. Otra vez la razón intentando recibir explicaciones. Entonces los seres, cuando están en ciertas etapas, donde aproximadamente, de un modo consciente o semiconsciente, están abiertos a ese aspecto de la realidad, de la verdad, en términos subjetivos, pueden recibir estímulos que les permitan, por unos segundos, porque un minuto sería una eternidad en términos de alegría, solo por unos segundos percibir que hay algo diferente y que no tiene que ver con estados de ánimo, no tiene que ver con metas personales y egoístas. Los seres pueden perseguir metas personales y egoístas continuamente, creer que ya están especializados suficientemente para alcanzar todas sus metas personales y egoístas, y de repente su conciencia interna y la ley de karma le muestran que eso es como un castillo de naipes, que en cualquier momento se derriba, se derrumba. Entonces, la alegría que esta persona menciona, porque no dice felicidad, sino alegría, es un término muy adecuado para experiencias trascendentales como el estímulo que la vida interna puede brindarnos
para que nosotros entendamos que no es por el otro lado, sino hacia adentro y hacia arriba. También preguntan acá, ¿cómo explicaríamos o podríamos introducir en la cosmosofía a una persona que nunca oyó de ella? En cosmosofía, nosotros solemos compartir que el ser tiene que intentar dejar sus buenas intenciones y su buena voluntad de lado. Hace 2000 años aproximadamente un instructor dijo que el mundo estaba lleno de buena voluntad, pero no servía para nada. Algunas personas se quedaron como pensando, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Porque era un sabio, era un profeta, era un instructor genuino. Y ya en esa época, como en épocas anteriores a Jesús mismo, muchas veces se entendía, así de modo general, que la buena voluntad era algo fantástico. Pero Jesús sabiamente dijo, repetimos, el mundo está lleno de buena voluntad, pero no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la buena voluntad es como la búsqueda de la felicidad, es transitoria. Un ser puede tener muy buena voluntad hoy y prometer a quien sea o a quien sea su compromiso o su colaboración con algo. Mañana se levantó mal, no mal porque esté muy mal, simplemente cruzado, y dice, sí, le prometí no sé qué cosa a quién. No, pero realmente lo pensé mejor. En el momento de prometer usó la buena voluntad, pero luego renunció porque la buena voluntad es solo un estado de ánimo, y en este caso caducó de un día para el otro. A veces caduca 6 meses después. Y si no estamos atentos, podemos confundir personas que tienen buena voluntad y, tiene fecha de caducidad, que durante semanas o meses pueden estar generando, interactuando con nosotros, llevándonos a una confusión particularmente, para luego, así de golpe, desaparecer. Prometen de todo, o sin prometer, simplemente hacen acto de presencia y nosotros pensamos que estamos viviendo o diferenciando, reconociendo algún tipo de relación en consecuencia. Y no es así, porque cuando se agotó en esa persona la buena voluntad, todo se difuminó, se disolvió. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta cuestión de iniciar a alguien en la cosmosofía? Que ninguno de nosotros debiera compartir aspectos filosóficos o de conocimiento espiritual por buena voluntad, por buena intención. Nosotros solo tenemos el aval interno, la autorización por parte de nuestra conciencia interna de pasar información o estímulos del tipo que fuera a otros seres, solo cuando nuestra conciencia interna se encuentra suficientemente disponible y alineados como para ofrecernos una información intuitiva o de cognición no racional que confirme que tenemos algo que hacer con ese ser o con aquellos seres. Si el ser no recibe un estímulo interno y solamente cuenta con su buena voluntad, puede ser que todo se descarrile, que aquellos que reciben una información que posiblemente no estén preparados para ella, aún no estén preparados para ella, sean víctimas de la buena voluntad de aquel ser que, intentando compartir lo que considera correcto, ¿sí?, termina siendo un escollo evolutivo para aquel otro, porque cuando nosotros pasamos una información a quien no está listo para eso, lo demoramos, porque posiblemente esa persona se retraiga, ¿sí?, entra en un proceso de retracción, esa persona quede a la defensiva de propuestas similares a futuro. Y puede ser que la propuesta a futuro sea genuina, pero una propuesta que no fue genuina generó una reacción y no una respuesta. Entonces, para introducir a un ser en la cosmosofía,
tenemos que estar alineados con nuestra voluntad interna y en condiciones suficientemente avanzadas de renunciar a los deseos del ego y la personalidad por colocar aquello que para ellos podría ser brillante o muy oportuno. Y muchas veces cuando buscamos ofrecer al otro lo que consideramos adecuado, pero no está siendo estimulado o alimentado internamente, en realidad no podemos diferenciar con claridad si no termina siendo una ostentación, en este caso de un conocimiento que los demás no tienen. Entonces la cosmosofía lo que sugiere es ser muy cuidadosos para preservar la conciencia del destinatario. Si un ser que busca por sobre todo el bien común, metas evolutivas, metas universales, que busca y tiene como prioridad la sintonía con su fuente interna, con su cosmos interno, es estimulado para hacer algo que obedezca. A partir de la obediencia, todo lo que acontece, incluso aunque aparentemente pudiera existir una reacción negativa, es válido. Porque la energía que estimula nuestra conciencia para hacer algo conoce los resultados antes de que los resultados se manifiesten. Si nuestro ser interno nos estimula para pasar una información, incluso nuestro ser interno, por no estar limitado por la fuerza psicofísica, puede conocer que aquello puede derivar aparentemente en una reacción y en un rechazo del receptor. Lo que no quiere decir que si internamente la energía ofreció el estímulo, ocultamente no está haciendo un trabajo, incluso en un contexto de rechazo. Pero cuando alguien recibe una información que no está garantizada internamente, nunca va a salir bien esa cuestión. Entonces, informar sobre cosmosofía no tiene que ver con haber estudiado muchos años cosmosofía. De hecho, nadie se recibe de cosmósofo, porque no existe un parámetro para evaluar esa condición. Podemos decir que un ser puede ser un cosmósofo a los 2 segundos del minuto cero. ¿Por qué? Porque un ser puede manifestar una sintonía profunda con la fuente interna que hace que realmente pueda ser una herramienta precoz de liberación de leyes internas. Y otros seres están años, ¿sí?, luchando por conseguir lo que tal vez ambicionan como conocimiento espiritual o filosófico y jamás lleguen a ser una herramienta de cosmosofía, quiere decir simbólicamente hablando un cosmósofo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el tiempo que llevemos, ¿sí?, la energía que hasta ese momento invertimos en profundizar las leyes cósmicas, sobre todo a partir de nuestro interior, ¿sí?, no garantizan que estemos habilitados para transmitir. Las leyes cósmicas tienen, por decirlo así, perfiles muy puntuales que hacen que las herramientas que en este caso, por ser todavía un universo kármico, las herramientas que aún kármicamente tienen que cumplir funciones relativas a la instrucción, estén previstas internamente, incluso antes de encarnar. Un ser no puede brindar o manipular informaciones simplemente porque llegaron a su conciencia. El ser tiene que aprender a romper con el ciclo convencional y compulsivo de esta humanidad de poder, de algún modo, manipular, intentar manipular todo aquello que llega a su mano. Una persona que realmente busca compartir principios filosóficos y espirituales, como Sofía, es una persona que prioriza que la información interna garantice aquello que él tiene que hacer. Quiere decir, busca confirmar frente a su propia esencia interna lo que derivaría de ser genuino en una acción de servicio. ¿Qué significa servicio para la cosmosofía? La capacidad de la personalidad y el ego de manifestar la esencia interna en forma de pensamientos, sentimientos y acciones. No es servicio informar a un ser si no tenemos realmente la predisposición de ser canales de la vida interna, la entrega a la vida interna que permita
que surjan en nosotros pensamientos superiores, sentimientos superiores, que van a derivar inevitablemente en acciones superiores. Preguntan qué sugerimos para el día a día como práctica para sintonizar con la jerarquía interna y en qué consta esta misma, la práctica o la jerarquía. Bueno, ya vamos a ir profundizando el tema. Entonces, lo que nosotros sugerimos para poder profundizar, para poder acceder a esta práctica, este hábito de buscar sintonizar la vida interna, estar alineados con la vida interna, es predisponer primero el elemento de búsqueda. ¿Qué quiere decir? Para que el ego y la personalidad pudieran ir concretando un acercamiento genuino de sintonía y alineación con la esencia espiritual presente en su interior, el elemento de búsqueda tiene que reunir ciertas condiciones. ¿Como cuáles? Poder simplificar nuestra vida. Si un ser no puede simplificar su vida, todavía está un poco ajeno a esa posibilidad de sintonizar su vida interna, porque sintonizar la vida interna significa ir conscientemente hacia una síntesis. Quien está identificado con las fuerzas de la materia, con lo superfluo, con lo banal, con lo frívolo, ¿sí? Con lo inservible, con aquello que solamente responde a factores meramente materialistas, no puede buscar la sintonía interna porque su intención, su actitud, es confirmar el campo de la materia como su única ambición. Podríamos decir, buscar el éxito de una cantidad de cuestiones que están representadas precisamente en nuestra relación con la materia. Entonces, interesante es esto de entender que tenemos que predisponer la herramienta de la búsqueda. Entonces, el ser tiene que conscientemente comenzar a estar atento para ingresar a un sentido de autoconocimiento y autoobservación que le permita verse en términos de actitudes, de participación, de intereses. Un ser tiene que aprender humildemente a confirmar cuáles son sus intereses, qué es lo que realmente moviliza su conciencia y su vida, dónde invierte su energía, de qué manera, cuáles son sus metas. Un ser que descubre, observándose, preguntándose, buscar alineaciones, buscar comunión con la vida interna. Tengo que ver cómo es mi vida para ver con qué cuento para esa búsqueda. Y si el ser, llegando a un punto de autoobservación y autoconocimiento genuino, confirma que lo único que tiene siempre en mente son metas personales y egoístas, hay algo que tiene que cambiar. Hay una mudanza que tiene que emprender. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Predisponer la herramienta de la búsqueda para que esa herramienta utilice la energía que hasta ese momento colocaba en metas personales y egoístas para buscar esta meta superior y altruista, esta fuente interna de realidad que es quien realmente puede conducirlo de un modo diferente a la materia. El ego, por ambición material, por identificación con las fuerzas materiales, no puede llegar a ningún lado. Lo único que puede hacer es llevar a un grado de recrudecimiento su complicidad con la materia, para que nosotros podamos acceder, ¿sí?, con mayor síntesis y más equilibrio y gradualmente armonía a esa relación interna. Tenemos que ordenar nuestra vida externa. Y eso va a requerir de renuncia y gradualmente de desapego. Y gradualmente, si seguimos avanzando en el desapego, la trascendencia de una cantidad de cuestiones que nos tienen atados. Entonces, primero aprender a renunciar, sostener la renuncia, incluso en las situaciones más incómodas, más frustrantes, persistir en la renuncia, persistir. En algún momento, alguno de los elementos que van a ser
van a conformar parte de nuestra renuncia, van a ingresar en el campo del desapego. No podemos elegir en qué momento vamos a transitar el desapego, pero vamos a llegar en algún momento al desapego sosteniendo irrenunciablemente la renuncia. Entonces, ese es el trabajo que todos nosotros tenemos que hacer. La vida interna no tiene cobro, no tiene costo ninguno. Hay personas que nos preguntan a veces, ¿cuál es el costo, el precio que hay que pagar por la sintonía interna? Y nosotros le decimos que no hay precio, el precio se paga siendo precio de la materia. Es la materia la que nos cobra algo, y mucho, nos cobra mucho. La vida interna no tiene costo ninguno. El costo lo tienen estar presos de las fuerzas de la materia. Entonces, si nosotros entendemos esta cuestión de la persistencia, automáticamente nos damos cuenta que el día a día tiene que contar con esa actitud. Ahora, esto no garantiza la inexistencia de fluctuancia. ¿Sí? Claro que va a haber fluctuancia. Nosotros estamos aquí puestos a trabajar evolutivamente en condiciones fluctuantes, porque la ley de karma, independientemente de la respuesta o no respuesta que la conciencia brinde en el contexto kármico, la ley de karma es un contexto cósmico de fluctuancia, precisamente porque bajo ley de karma la fluctuancia es utilizada para colocarnos pruebas. Entonces, es como una montaña rusa. El efecto de la montaña rusa, precisamente, ¿se llama montaña rusa aquí? Sí. Bien. El efecto de la montaña rusa se puede dar precisamente por las condiciones que presenta ese relieve. Pero si todo fuera llano, realmente no habría mucho trabajo para ejecutar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a percibir y confirmar que no importa las condiciones de las pruebas donde nosotros tengamos diariamente que persistir en no perder o en alcanzar sintonía y alineación. Nosotros tenemos que integrar en nuestra conciencia que en toda situación está oculta la solución para el momento. El problema es que nosotros solemos rechazar situaciones porque no nos gustan. Y podríamos decir que a veces el gran premio está en aceptar las situaciones incómodas. Porque en una situación incómoda siempre está la salida evolutiva. Cuando un ser es capaz de abrazar, de apreciar y de vivir con gratitud las situaciones incómodas, él está aceptando aspectos de la energía muy profundos que van a ser los que respondan a la aceptación de aquella aparente situación indeseable. Si nosotros continuamente estamos evitando las situaciones incómodas, vamos a confirmar esta gran debilidad que el sistema mundial de poder impuso sobre nosotros, porque se basó en que aceptemos el placer, la búsqueda de placer incondicionalmente, la búsqueda de felicidad, lo que dijimos hace momentos. Entonces, en el día a día, la energía, la ley de karma y nuestra conciencia interna van a llevarnos a experimentar con un abanico inmenso, un crisol inmenso de situaciones, y cada una de ellas va a ser una caja de sorpresa, porque a veces, de lejos, una situación que se aproxima, podemos verla como algo normal y no preocupante, y cuando se termina de aproximar, nos da ganas de salir corriendo. Entonces, tenemos que aprender en todas las etapas graduales de concientización de las situaciones que no importa cuál fuera el condicionante, tenemos que abrirnos con humildad y gratitud a desenvolver eso, a trabajar con ese nudo gordiano. Alejandro lo hubiera pegado con una espada, él no fue capaz de entender esto. Pero nosotros no tenemos que utilizar una espada. Tenemos que utilizar la vida interna que es capaz de disolver cualquier inconveniente y de conducirnos a una síntesis con un valor agregado que es ganar una experiencia evolutiva muy particular.
Entonces, en el día a día vamos a ser probados para no perder la sintonía y la alineación, no importa el grado alcanzado, y demostrar en una gama inmensa de situaciones que estamos dispuestos a persistir y a no bajar los brazos más allá de la apariencia de las cuestiones. Estamos intentando, en un mismo movimiento de respuesta, abarcar a veces 2 o 3 de las consultas. Quiere decir, lo que estamos diciendo es material para diversas consultas que están sobre la mesa. Aquí la persona coloca la falta de transformación en los individuos y su no sé, hay una palabra acá que no entendemos bien, pero sí entendemos el sentido de la frase, ¿no? Bien, la falta de transformación, coloca aquí, parece ser el principal escollo para actualizarse. Y efectivamente, actualización y transformación son como 2 caras de una misma moneda. Si un ser no puede transformarse, no puede actualizarse. Y quien no tiene actitud y apertura a la actualización, se estanca y no puede transformarse. Quiere decir, cualquiera de los 2 elementos, puesto primero o segundo, está denunciando una única situación, la inercia que está presente en el ser. ¿Sí? La complicidad con aquellos aspectos que no le permiten trascender transitoriamente, porque toda falta de trascendencia es transitoria, trascender lo que es o lo que ellos son. Entonces, realmente un ser que no tiene intención de transformación, que no tiene fe e intención de transformación, no puede actualizarse. Y en muchos casos la actualización termina siendo un proceso de cura. Los seres que están inércicos y que no tienen intención de mudar su conciencia, de algún modo están enfermos, están transitando una dolencia. Aquel que no tiene apertura para transformarse y actualizarse, tiene una dolencia propia de quienes están sumergidos en el sistema materialista, y no materialista, capitalista, no capitalista. Estamos hablando de la imposición que las fuerzas de la materia, del hipnotismo que las fuerzas de la materia terminan colocando en algunas etapas a prueba, terminan siendo la prueba que ego y personalidad tienen que aprender a trascender. La relación con la materia tenemos que modificarla, y no puede modificarse a través de una postura doctrinaria, teórica, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a ensayar la transformación, la actualización de nuestra conciencia, motivados por algo que la mayoría en la superficie de la Tierra aún no cuenta, no entiende, no percibe, que es la vocación interior. Para que un ser busque transformarse, él tiene que tener un parámetro. Uno no puede transformarse en más de lo mismo. Si mi conciencia buscara transformarse en otro aspecto más del materialismo, esa transformación sería un engaño. Cuando el ego y la personalidad están comprometidos brutalmente con la atracción de las fuerzas materiales, transformarse tiene que ser reducir las distancias en términos vibratorios, energéticos y magnéticos con mi propia alma. Tengo que transformarme en un elemento más cercano, vibratorio, energéticamente y magnéticamente, a mi alma. Algo más cercano a mi alma. La transformación es mudar patrones vibratorios, no mudar de ideas, porque a veces simplemente es como cambiar la ropa, la vestimenta. La transformación es la capacidad que tenga el ser de, amando profundamente su vida interna, buscar unirse a ella. Eso es vocación espiritual, vocación interna.
por sobre encima de cualquier polo de atracción que existe en la materia, unirnos a nuestra vida interna tiene que ser la meta más elevada. Esto no significa entrar en un proceso, ¿sí?, de poner a la misma altura las metas externas que las metas internas. No tenemos que sumar a las metas externas esta cuestión de unirnos a nuestro interior, porque de eso estuvo lleno la humanidad y sigue lleno, que son más o menos los mecanismos que terminan obnubilando la conciencia en función doctrinaria o religiosa. La mayor parte de las personas confirma estar ligada en términos de intereses tales como las creencias, y con una religión, un dogma, algo que les asegura que si creen en eso ya es suficiente. La transformación y la actualización no acepta creencias. Las creencias estancan al ser en una condición ilusoria, una pseudo-transformación. Hay miles de millones de personas en este planeta que están en un proceso de pseudo-transformación simplemente porque han logrado fortalecer, ¿sí?, blindar la creencia como puntales en su vida. La creencia no es un puntal en esta etapa femenina del planeta. Podríamos definir la creencia como la más básica de las vivencias. El ser tiene que salir del mecanismo de la creencia para ir realmente al empirismo de la vivencia. Ya no sirve que el ser se sienta seguro o crea estar seguro porque cree en determinadas cosas. Eso, al contrario, según el estado en el que se encuentre, puede hundirlo, y puede hundirlo incluso en una crisis muy grande a nivel existencial, porque en algún momento la ley de karma le va a permitir registrar que sus creencias no le impiden estar en desarmonía y en desequilibrio, que no le sirven para salir a flote. Entonces eso puede derivar en una crisis existencial. Hasta que el ser no entiende que tiene que removerse, ¿sí?, de esa cuestión tan mecánica, tan limitada y limitante, y entrar en el empirismo que deriva en una vivencia realmente movilizante. Y eso es lo que promueve esta cuestión de la cosmosofía, insistiendo en que los seres, ¿sí?, suelten todo lo conocido y tengan realmente que abrirse a lo desconocido, sin la vocación interna de la cual hablábamos, sin amor por lo desconocido. Quiere decir, lo desconocido para el ego es la vida interna, porque el ego da por conocido todo lo que puede registrarse. Como decimos en Grupo Uxin, todo lo que se puede pesar, medir y contar para el ego es la verdad. Si no se puede pesar, medir y contar, no existe, es algo romántico, estúpido. Y precisamente lo más importante que tenemos en nuestra conciencia no puede ser pesado, medido o contado. Es decir, no tolera los registros técnicos de la apreciación. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo profundo y consciente de renunciar a estructuras que aún tienen un peso muy grande, pero si estamos atentos a la vida interna, podemos llegar a registrar cómo ir desactivando la influencia de esas estructuras. Entonces, para transformarnos y actualizarnos, ese amor por lo desconocido, esa vocación interna, esa vocación de servicio, podemos decir, tiene que estar presente. Si un ser no puede percibir activa en su conciencia esa vocación interna, esa vocación espiritual, ese amor por lo desconocido, todavía tiene algunos tramos del trayecto para ensayar con cuestiones materiales que, aunque pudieran ser un poco más elevadas o tildadas de positivas, van a ser limitadas y limitantes. Aquí nos preguntan por las enfermedades, las dolencias, y cuál es el punto de vista de la cosmosofía
Entonces, desde la cosmosofía, el momento mismo de detectar eso que se llama dolencia, lo que detectamos es el emerger de un proceso de cura. El proceso de cura empieza a manifestarse. Quiere decir, eso que llamamos dolencia está mostrando que la ley de purificación, como herramienta de la ley de karma, nos está ofreciendo la cura. ¿Por qué en ese momento? Más allá de los análisis objetivos y racionales, la vida interna está percibiendo que ese es el mejor momento para comenzar a vivir un proceso purificatorio. Aunque quienes observan a un enfermo o el enfermo mismo observándose no puedan determinar que esa fuera una etapa especial de su vida, la ley de purificación, la ley de karma y la propia conciencia interna pueden estar percibiendo que ese es el momento preciso, ideal para emprender la cura. Quiere decir, para comenzar lo que llamamos dolencia en la superficie de la Tierra. Entonces, una de las principales cuestiones cuando este proceso de cura empieza a emerger es abrazarlo, es reconocer la ley ofreciéndonos una vía de desagote para aspectos que por otra vía no podrían ser purificados. Cuando la energía nos ofrece esos procesos de cura, es que no existen otro tipo de situaciones para nuestro estado transitorio de conciencia. A veces es un accidente, a veces es una prueba familiar, social, ¿sí? Amorosa, y en otras oportunidades la purificación y las pruebas vienen a través de enfrentar lo que la cura busca ofrecernos. Quiere decir, la cura lo que busca es nuestra adhesión al sentido circulatorio de su manifestación. La mayor parte de las personas rechaza el sentido circulatorio de la cura, por eso a ellos los impacta profundamente la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo ven como un castigo, lo ven como algo tremendamente negativo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me castigó? Hay personas que entran en grandes crisis existenciales sin entender que en realidad, si ese proceso no diera comienzo, gradualmente entrarían en un estado de toxicidad que sería peor que lo que ellos llaman enfermedad. Cuando la ley de karma y la conciencia interna habilitan la cura, la mal llamada enfermedad, es porque determinan que ese es el momento donde reunimos las condiciones adecuadas para enfrentar una purificación en un punto determinado de equilibrio, del cual nosotros nos corremos precisamente porque no podemos aceptar con equilibrio y armonía algo que nos es ofrecido por la fuente cósmica de armonía y equilibrio. Es muy curioso, porque nos desequilibramos cuando la fuente de la armonía y el equilibrio nos ofrece una situación tan importante y liberadora como es lo que llamamos enfermedad. Entonces, cambiar la conciencia ante la energía de cura es muy importante. Cuando el ser vive con gratitud la percepción del inicio del proceso de cura, la mal llamada enfermedad, lo vamos a repetir muchas veces porque estos videos llegan a distintos lugares y a veces se fraccionan, así que quede claro lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, cuando el individuo vive con gratitud ese proceso, automáticamente aquella cura empieza a vivir un protocolo, una ceremonia que va a ir variando acorde a la receptividad, aceptación y acompañamiento que el ser haga. No es lo mismo estar en reacción y rechazo del ofrecimiento de cura, de restauración del equilibrio perdido, que estar adhiriendo profundamente a él. Inicialmente, el proceso de cura va a tener las condiciones adecuadas al estado de conciencia transitorio del receptor, pero si al momento de vivir una profunda transformación, receptando el inicio de la cura, automáticamente, ¿sí?, el mecanismo, el protocolo inicial de la cura va a ser modificado en función de la transformación y la aceptación ante el proceso. Realmente este proceso é individual ou universal, planetário, por exemplo?
Sí, aquí está la otra parte. No, pero sí, hermana, es cierto, y falta hablar de las terapias. Entonces, el proceso de cura inicialmente es individual, porque la energía de cura va a trabajar, va a ofrecer experiencias a cada uno de nosotros en función de lo que somos, seres únicos, irrepetibles, pero también cuando en el conjunto de la humanidad se puede registrar, podemos decir, una masa crítica que está abierta a la transformación y a aceptar cualquier tipo de purificación, el beneficio en el contexto general de este universo planetario es muy grande. Cuando apenas unos pocos seres pueden transformarse y aceptar lo que el resto rechaza, si bien hay un beneficio, aún no tiene una amplitud suficientemente trascendental. Pero cuando existe una minoría que logró un punto de equilibrio, un factor, un hilo conductor que hace que un patrón en común pueda expresarse, una pequeña minoría con conciencia superior puede ofrecer salidas evolutivas, puede alimentar salidas evolutivas que la mayoría no podría y que incluso, aunque sean ofrecidas, no podría percibir, porque esta humanidad está entrenada enfermizamente para detectar y confirmar lo objetivo, y un proceso de cura es algo subjetivo. A veces, y esto es bueno tenerlo en cuenta, el síntoma no decae y el proceso de cura está aconteciendo profundamente. ¿Puedo preguntar algo al respecto? Claro. O sea, que se interrumpa el proceso de cura, que puede ser que la persona está curándose y en lugar de respetar que, no sé, por ejemplo, tenía que hacer reposo, ya está en actividad, o que se interrumpa el proceso de cura tiene que ver con que otra persona lo ayudó y entonces se transformó eso en colectivo porque alguien, no sé, por ahí no podía moverse y la otra persona le ayudó y le asistió. O sea, el ¿hay proceso kármico, el sí, proceso se de entiende. cura para los dos? Se entiende, el proceso de cura no se interrumpe porque alguien pueda ayudarnos. El proceso de cura puede interferirse. En cosmosofía usamos mucho interferir, quiere decir generar un disturbio transitorio que no permite la circulación adecuada del patrón de energía que tiene que actuar. Entonces, una persona puede interferir en un proceso de cura porque hoy decíamos que el ser tiene que estar abierto ante cualquier situación para darle el tratamiento más elevado. Y las situaciones que están involucradas dentro de un proceso de cura son situaciones. No tienen una categoría exclusiva como situaciones de cura o de enfermedad. Son situaciones. Entonces, el ser puede dar inicio al tratamiento de una situación con ciertas características adecuadas, pero no poder persistir en el sostenimiento del tratamiento de la situación. Hay seres que a lo largo de un proceso de cura, sobre todo en los procesos de cura que tienen o que representan un arco muy extenso, un periodo muy amplio, hay seres que pueden sostenerse en el acompañamiento durante un tiempo, pero no pueden sostenerse en lo que resta. Entonces, en ese momento podemos decir que el proceso está siendo interferido y que el beneficio evolutivo que el ser hasta ese momento podría potencialmente haber alcanzado puede ser interferido por una actitud que no tiene sostenimiento. El ser tiene que aprender a acompañar toda situación hasta agotar el arco evolutivo que la situación necesita. Entonces, sea un proceso de lo llamado, mal llamado enfermedad, un proceso de cura o un proceso de prueba cualquiera, el ser tiene que estar en condiciones de acompañar todo el arco de aquel proceso, la extensión de aquel proceso. Y los procesos que son vividos en una situación, de algún modo puede decir que están clasificados en etapas y ciclos. Un proceso de cura es un ciclo en particular que cuenta de etapas y tenemos que tener la capacidad y la flexibilidad de acompañar cada etapa del proceso de cura
cómo ella requiere ser acompañada, cómo ese proceso requiere ser acompañado. Entonces, sí, puede acontecer eso. Entonces, yendo al tema de las terapias, ¿sí? Aquí dicen alopática o alternativa en general. Es muy interesante porque hay personas que están en el camino espiritual o en el camino filosófico que tienen una tendencia, un preconcepto, un prejuicio a despreciar la alopatía. Tiene una lógica. Claro, los medicamentos alopáticos son drogas sintéticas, o a veces son extraídas de campos naturales, pero en general apuntan a un síntoma y desajustan otras cosas, ¿sí? Trastornan el cuerpo etérico del ser humano, que es muy sutil, y los medicamentos suelen ser, los alopáticos, drogas que tienen un cuerpo etérico muy ácido, muy incisivo, que interfiere las tramas etéricas más sutiles de las células. Entonces, de modo general, decíamos, los seres que están en búsqueda espiritual desprecian la alopatía y los medicamentos alopáticos, sin tener en cuenta, por falta de información y sintonía, que un medicamento forma parte también del proceso kármico de purificación de un ser. Por eso, un ser no puede determinar por preconceptos o prejuicios qué tipo de medicación o terapia él tiene que aceptar, él tiene que transitar. El ser debería primero, antes de comenzar cualquier tipo de terapia, buscar quietud, silencio, profundizar la sintonía interna y en ese silencio, en esa quietud, intentar estar receptivo para los estímulos que pueden llegar a revelarle qué tipo de terapia, medicación, alternativa o no alternativa, él tiene que aceptar. Kármicamente, el terapeuta, el enfermo y el medicamento tienen una relación que no puede disolverse. Cuando un ser encarna y está previsto un tipo de medicación en particular, o un tipo de purificación en particular, ya la ley de karma está previendo qué tipo de terapia, con qué terapeuta y cuál va a ser el medicamento. Entonces, si el ser no puede sintonizar lo que está previsto para él en términos terapéuticos, puede ir por una terapia que sea absolutamente inservible. Por eso no es cuestión de libre albedrío ir por un terapeuta, ir por una terapia, ir por un medicamento. La condición de enfermo es una condición prevista antes de encarnar, quiere decir, de nuestra planificación interna, cuando encarnamos, aceptamos también pasar por los procesos de cura, mal llamada enfermedad, ¿no? Cada vez que sea necesario. Entonces nuestra alma está continuamente dispensando los mecanismos y acompañando la voluntad de la energía kármica que va a generar las bases para eso. Nuestra alma, cuando está madura, tiene la capacidad de conducir el proceso. La ley de karma, ¿qué le ofrece? Le ofrece la escenografía. Quiere decir, todo lo que nuestra alma requiera para conducir un proceso de ampliación y purificación va a recibir por parte de la ley de karma el apoyo, y la ley de karma va a colocar la escenografía, y la escenografía tiene que ver con el tipo de terapia, con la medicación, con el terapeuta, porque un ser no puede encontrar a través de un GPS el terapeuta que internamente, antes de encarnar, está previsto para él. Porque es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no es cierto? Nosotros a veces decimos, encontré esto que me vino muy bien, sin entender, sin percibir la cantidad, la magnitud, la amplitud de mecanismos kármicos que obraron ocultamente para que eso pudiera suceder. Entonces, es muy importante, al momento de determinar una terapia, de encontrar un terapeuta, ¿sí? Primero, sin prejuicios, sin preconceptos y con la disposición incondicional de encontrar lo que fuera mejor para nosotros
y para el bien común, porque aquí preguntaban por el bien común. Si un ser no se abre a ser conducido para aquello que necesita, automáticamente gran parte de su participación en el contexto de su universo va a estar interferido, porque él no va a llegar al estado de conciencia, al estado vibratorio, magnético, energético que requiere para integrarse más profundamente en la red energética que cuenta con él para beneficio de ese universo planetario. Aquí nos preguntan si puede ser que al morirnos e ir al astral, podamos ir a trabajar al mundo intraterreno. Y cuando nosotros vamos por el plano astral, estamos transitando una experiencia muy interesante, porque es la experiencia de haber disuelto el cuerpo etérico físico y estar en la instancia de transitar la ceremonia de disolución del cuerpo astral. Y luego de esa disolución, la disolución del cuerpo mental. Quiere decir, bajo ley de karma, nosotros tenemos que concretar un protocolo. No salimos de la materia y ya. Y de ahí nos vamos a Venus o nos vamos a los niveles intraterrenos de conciencia. Dependiendo del estado evolutivo de un ser, él podría mantenerse en un circuito perfectamente blindado y acondicionado, garantizado por la ley de karma. Los niveles internos de la vida no están bajo ley de karma. Los mundos intraterrenos no están bajo ley de karma. Quiere decir, un ser que todavía tiene que hacer experiencias dentro de la energía tridimensional, el campo tridimensional y kármico de la vida, no puede pasar a los niveles internos porque sus condiciones no lo permiten. Un ser puede ser llevado a trascender los límites impuestos por la ley de karma cuando él está listo para ser regido y responder a los estímulos de la ley evolutiva superior, de la ley de ciclos. Entonces, convencionalmente, cualquier ser que desencarna está blindado dentro del campo kármico y no puede acceder a ningún otro aspecto evolutivo que transitoriamente no sea la ley de karma. Entonces, los seres intraterrenos están bajo ley evolutiva superior o ley de ciclos. De hecho, ni siquiera tienen cuerpo etérico físico, no tienen cuerpo astral, no tienen cuerpo mental, no tienen alma. Y esto, cuando se recibe por primera vez una información, deja la conciencia un poco descolocada, porque nosotros, en la superficie del planeta, mecánicamente y doctrinariamente, pensamos que cualquier conciencia que tenga un grado de evolución tiene alma, tiene cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo etérico físico, sin saber que esas son limitaciones relativas a nuestra también limitada evolución. Los seres intraterrenos son seres que están polarizados, quiere decir que concentraron su conciencia, la elevaron a un punto tal donde solamente la actividad que desenvuelven es relativa al nivel divino de la existencia y al nivel monádico de la existencia. Monádico, mónada, significa espíritu, pero sin la carga del ciclo anterior, sin la carga primitiva de la palabra espíritu. De hecho, los espiritistas dicen que se conectan con espíritu, por lo cual no entienden qué es el espíritu. Entonces, las conciencias intraterrenas, así como las intraoceánicas, las intraígneas y las intraéreas, no tienen cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo mental. Por lo cual, si un ser que está bajo ley de karma quisiera ir para los niveles intraterrenos, no tiene herramienta para hacerlo. ¿Por qué? Porque su conciencia monádica no tiene el nivel iniciático como para poder desplazarse hacia leyes como la ley evolutiva superior o de ciclo, que aún no pueden encontrar en él una partícula receptiva. ¿En qué se basa la diferencia de una mónada intraterrena, de un espíritu intraterreno y de una mónada de la superficie planetaria bajo ley de karma? En las iniciaciones que tienen. El iniciado, genuinamente, es el ser interno.
nuestra mónada, nuestro espíritu, nuestra conciencia monádica y nuestra alma son las partículas internas que transitan las iniciaciones. Las iniciaciones superiores o cósmicas las vive la mónada, el espíritu, y las iniciaciones planetarias las vive el alma. Entonces, un ser que todavía está bajo la ley de karma está en un campo limitado a nivel iniciático. Todavía su conciencia no pasó por ciertas etapas iniciáticas y ampliatorias que le permitirían, al corto o al mediano plazo, ser candidato hacia la ley evolutiva superior. Entonces, contestando puntualmente la pregunta, un ser que desencarna va a tener obligatoriamente, ¿sí?, si es un ser promedio de la superficie de la Tierra, va a tener que pasar por las etapas de disolución, primero del cuerpo etérico-físico, quiere decir, va a pasar por la ley de muerte a nivel etérico-físico, luego va a pasar por la ley de muerte a nivel astral y luego a nivel mental. Y generalmente tendría que ser predispuesto para algunos ajustes que en esta etapa de transición lo van a conducir a ciertas situaciones evolutivas que vamos a soslayar transitoriamente para poder seguir con las preguntas, ¿sí? Pero no hay posibilidad, de modo general, que pase a los niveles intraterrenos, salvo que ese ser, en algunas ocasiones acontece, su espíritu, su mónada, es una mónada, un espíritu que proviene de los niveles intraterrenos y que bajo ley de servicio está encarnada en la superficie del planeta. Aquí preguntan, ¿qué es la cosmosofía aplicada? Bueno, todo lo que hablamos, más un detalle puntual, digamos, para subrayar, que es la obediencia interna. No existe cosmosofía aplicada con desobediencia. La cosmosofía es la espiritualidad práctica, y la espiritualidad práctica solo puede ejecutarse en sintonía y obediencia interna. Si un ser que dice estar intentando ser un práctico espiritual, cuando recibe un estímulo interno, no lo obedece, no es un práctico espiritual, es un fantasioso espiritual. Es un fantasioso filosófico, pero esto es una moneda de dos caras. Si obedezco, soy un práctico espiritual. Si desobedezco, soy uno más de la materia. Entonces, la cosmosofía aplicada está directamente relacionada, crudamente relacionada, sin ningún tipo de debate de por medio, a la espiritualidad práctica. El ego y la personalidad tienen, humildemente, que reconocer que no saben nada, que todo lo que hacen es a prueba y error, y que lo único que puede garantizar reducir la capacidad de errar es aceptar la voluntad interna e intentar obedecer. Esto no quiere decir que los seres van a dejar de cometer errores, pero incluso la vida interna tiene previsto que obedeciendo podamos cometer errores, porque el aprendizaje de la obediencia incurre en errores sintetizados, quiere decir, en errores que no llegan a ser horrores, como cuando el ego elige por sí mismo, cuando determina por sí mismo qué está bien, qué está mal, qué es bueno, qué es malo. Entonces la obediencia interna no nos exime de errores, pero sí nos exime del desperdicio de energías, de cometer errores por desobediencia. Cuando un ser comete un error en obediencia interna, él está amparado para trabajar en sentido contrario al error, con mayor síntesis y economía. Pero cuando es por desobediencia, trabajar en sentido contrario es muy difícil y tiene un costo muy grande. También, ¿qué es la ley evolutiva superior? La ley evolutiva superior es la ley que, en términos inmediatos, luego de la ley de karma, rige las partículas en evolución. Nosotros somos partículas en evolución.
Por sobre encima de la ley de karma existe este otro aspecto de la ley evolutiva única, que es la ley evolutiva superior o ley de ciclos. A diferencia de la ley de karma, la ley evolutiva superior no da márgenes para errores, para desvío, porque todo eso ya lo ensayamos bajo la ley de karma. Entonces, la ley evolutiva superior solamente puede trabajar sobre un marco confirmado evolutivo en aquellos seres que trascendieron la ley de karma. Quiere decir que la inteligencia de la ley de karma está confirmándole al cosmos que ese ser está preparado para ir al encuentro de otra ley. La ley de karma no suelta la partícula hasta que la partícula no puede por sí misma generar las condiciones para trascender esa ley que generosamente, por usar un término simpático, lo está conteniendo. La ley de karma lo que nos brinda desde el inicio de nuestra creación como conciencia, de nuestra evolución, lo que brinda es conducción con seguridad. ¿Qué quiere decir? Si la partícula no iniciara su proceso evolutivo bajo ley de karma, no tendría garantías evolutivas, porque la ley de karma permite a las partículas, no importa su nivel de incomprensión, su nivel de desconocimiento, de inmadurez, no permite que la partícula se destruya a sí misma. Y no hablo de un suicidio, porque el ser vuelve a encarnar. La ley de karma conduce con seguridad, porque por más desastres que por muchas encarnaciones un ser pudiera hacer, él no puede atentar contra lo que es como conciencia. Puede atentar transitoriamente sobre su cuerpo físico, puede atentar sobre la materia de otros seres, pero en definitiva todo eso puede ser subsanado con nuevas oportunidades kármicas. Entonces, hasta que un ser no es capaz de transitar la síntesis bajo ley de karma, y esa síntesis va a tener que confirmarla en algo que simbólicamente es muy importante, que es renunciar conscientemente a seguir utilizando el libre albedrío. Claro, muchas personas a lo largo de más de 30 años de charlas de cosmosofía nos dicen, bueno, pero Dios nos dio el libre albedrío. Bueno, pero tal vez te falta una frase, te lo dio para que lo trasciendas. Mientras una partícula, un ser, no puede trascender el libre albedrío, él está demostrando que no está en condiciones de obedecer a su alma, a su conciencia interna. El alma nos estimula en ciertas etapas a trabajar profundamente con el libre albedrío, porque el alma tiene que conducirnos a una definición. Primero, esa definición tiene que perfilarse como la capacidad de utilizar positivamente el libre albedrío, trascender el uso negativo. Entonces el alma encuentra en nosotros, un estímulo interesante, encuentra en nosotros una manera de confirmar que vamos por buen camino, porque ya no usamos ambiguamente o negativamente el libre albedrío. Pero una vez que nosotros llegamos a ese punto de utilizar de modo positivo el libre albedrío, la ley de karma va a pedir más, nos va a conducir junto con nuestra conciencia interna a que busquemos trascender incluso las acciones positivas. Y eso lo va a hacer de una manera muy interesante, que es buscando estimular nuestra conciencia para que aprendamos a reconocer, ¿sí?, ciertos aspectos de la realidad interna y hagamos un trabajo de obediencia. Cada vez que un ser que está experimentando aspectos más elevados del libre albedrío, él obedece, va trascendiendo el karma positivo y comienza a experimentar con lo que se llama karma neutro. Ese es el camino, ese es el punto de inflexión, para la conciencia que está siendo preparada para trascender una gran etapa evolutiva como es la gran etapa kármica. En las elecciones cada vez más elevadas, en un patrón de obediencia cada vez más profundo y en la liberación a través de pensamientos, sentimientos y acciones de energía neutra, el ser empieza a ser un colaborador
de la neutralización kármica del planeta y de la humanidad. Y eso es muy importante, que el ser pueda ser un cooperador, un colaborador. En ese momento el ser se convierte en un servidor y en un co-creador, coopera, un co-creador, con aspectos que la ley creativa o la energía creativa busca confirmar como necesarios en un contexto que está en transformación, como en este caso la superficie del planeta. ¿Cómo estamos con esto? ¿Eh? Bien. ¿Un sabotaje? Sí. No. Miren, las fuerzas disuasivas suelen hacer sabotajes de este tipo, porque aquí ¿qué ocurrió? No sé cuánto tiempo llevamos de charla, pero aquí ocurrió algo que es muy interesante. Cuando las fuerzas disuasivas, involutivas, retrógradas, perciben que los seres no les prestan atención, son como los perros o como las criaturas. Cuando la criatura ve que el padre y la madre no le prestan atención, empiezan a hacer berrinche. Cuando los perros dicen, ¿qué pasa que este humano con el cual tengo este vínculo no me está prestando atención? Empiezan a mover la cola, a saltar, a tirar algo, a ladrar. Y suele ser algo muy lógico que en algunos momentos estas fuerzas intenten inhibir los mecanismos que utilizamos para hacer estas tareas. Así que bien. ¿Cómo era ejecutores kármicos? Claro, son ejecutores kármicos. Lo que no saben es que hace falta mucho más que perder la energía del micrófono para interrumpir un estudio cosmosófico. Bien. Entonces, completamos un poco. La ley evolutiva superior funciona diferente a la ley de karma. La ley de karma nos ofrece generosamente una cantidad de opciones a lo largo de un ciclo muy extenso que va desde el campo mineral, desde la vida mineral, pasando por la vegetal, la animal, llegando a la humana. Entonces, la ley de karma nos conduce como conciencia desde nuestro proceso mineral, insistimos, vegetal, animal y humano. Pero en un cierto momento del ciclo humano evolutivo, la ley de karma es trascendida por la conciencia, por la partícula, y pasa a la ley evolutiva superior. En la ley de karma, el ser era entrenado a través de prueba y error, de aprender a utilizar mejor el libre albedrío, terminar renunciando al libre albedrío como la acción más elevada, la sublimación de la elección. El ser eligiendo renunciar a la elección. La última gran elección bajo ley de karma es renunciar a la elección. Entonces el ser muestra que él está preparado para comenzar a tener un contacto y comenzar a ser nutrido y conducido por leyes superiores a la ley kármica. Y esa inmediatamente es la ley evolutiva superior. Bajo ley evolutiva superior los seres no son puestos a prueba, de ninguna manera son puestos a prueba. Los seres, por el contrario, son llevados a vivir una experiencia, un protocolo, una ceremonia conductiva, donde el proceso de acompañamiento evolutivo se da en 3 fases o en 3 ciclos. Entonces, cuando el ser está bajo ley de ciclos o ley evolutiva superior, recibe un estímulo. Ese es el primer ciclo. El ser, a través de su capacidad de sintonía estable, ya no fluctuante, estable, profundiza el estímulo, lo profundiza, y esa es la segunda fase. La primera lo recepta, la segunda lo profundiza, y la tercera y última, de la ley de ciclos o evolutiva superior, lo expresa, lo concreta. En ese contexto se da continuamente la conducción de la ley evolutiva superior o ley de ciclos. Va a volver a receptar un estímulo, pero esta vez más profundo que el anterior. Va a volver a profundizar este estímulo, que es más profundo que el anterior. Y va a volver a concretar lo que resulte de esa profundización. Y así, de un modo consistente, continuo, armónico, el ser va pasando de un modo totalmente diferente su proceso ascensional como conciencia.
Entonces, bajo ley evolutiva superior o de ciclos, para nuestra conciencia a nivel kármico, es raudo el proceso evolutivo. Bajo ley de karma, el proceso evolutivo está muy ligado directamente a las fuerzas naturales, quiere decir a las fuerzas que son el campo, por preferencia, el campo esencial de las experiencias kármicas. Mientras bajo ley evolutiva superior no es así. El ser está recibiendo estímulos que luego profundiza y luego ejecuta, no relacionados a fuerzas naturales, sino a la supranaturaleza, quiere decir al campo superior de la naturaleza cósmica. Entonces es muy diferente estar haciendo experiencias que generalmente están ligadas a la naturaleza tridimensional y kármica, que estar en un campo de energía donde somos conducidos a través de estímulos directamente vertidos desde la supranaturaleza o el mundo de las energías superiores hacia la conciencia del individuo. Entonces, esa es la gran diferencia. Las grandes civilizaciones, las grandes, no las que inmediatamente han salido de la ley de karma, ¿sí?, y pasan a la ley evolutiva superior o la ley de ciclos, las grandes civilizaciones también pasan por esos mismos ciclos, solo que en una escala inmensamente superior, inmensamente más amplia. Los seres intraterrenos están hace ciclos y ciclos bajo ley evolutiva superior y sin embargo también pasan por esas tres etapas, solo que en un contexto inimaginable para nuestra conciencia. Y preguntan también por la ley de purificación. La ley de purificación debe ser entendida como un mecanismo cósmico a través del cual se retira lo inservible de nuestra conciencia, o de nuestro planeta, o de cualquier campo de existencia. La ley de purificación tiene el potencial para desarticular la presencia de lo inservible. Entonces, purificar significa retirar en una cierta etapa aquello que en la etapa anterior pudo ser útil, pero en esta etapa ya es inservible. Entonces, continuamente la ley de purificación a nivel cósmico tiene mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la evolución se da en la superación de etapas. Y en cada etapa recibimos particularmente ciertas condiciones y herramientas que en la etapa subsiguiente tienen que ser retiradas. Como nuestra humanidad tiene una tendencia a la posesividad, al apego y a la falta de renuncia, la ley de purificación tiene mucho trabajo. Porque un ser más abierto y evolucionado, aunque esté bajo ley de karma, él ya está experimentando una percepción clara que tiene que colaborar con el retiro de lo inservible, mientras que la mayoría de la humanidad apegada a la materia no opina de la misma manera. Por eso la ley de purificación en la mayoría de la humanidad y en el contexto general de la superficie planetaria tiene que actuar de un modo muy drástico, porque la humanidad no acepta que se retire, ¿sí?, de su égido aquello que ya no sirve para el proceso humano y planetario. Entonces, la ley de purificación tiene etapas, tiene distintas formas de actuar. En un ser despierto espiritualmente, recibe la ley de purificación, la adhesión de ese ser. Por lo cual, dentro de la ley de purificación se dice que ese ser está en una etapa de autopurificación, quiere decir, de adhesión a la ley de purificación, y él está atento y receptivo para ver qué tiene que retirar de su vida sin que la ley de purificación drásticamente se lo saque. Y esta es una etapa de preparación maravillosa. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está abierto a sincerarse evolutivamente. Sí. Quería preguntarle, Por favor, más alto. cuando estás hablando de purificación, ¿te refieres también a las personas? Claro. Por eso decíamos que los individuos tienen que aprender, a partir de un cierto proceso evolutivo, conscientemente a adherir a la ley de purificación y entrar en lo que se llama autopurificación. Generalmente el ego y la personalidad, cuando están muy comprometidos con las fuerzas de la materia, no tienen ninguna intención de retirar de su vida una gran cantidad de cosas que desde el punto de vista del alma y de la ley de karma son inservibles.
pero para el ego son muy valiosas. Para la personalidad son cosas preciosas, pero para la ley evolutiva, para nuestra conciencia a nivel evolutivo, son algo que nos está anclando e interfiriendo, anclando nuestra conciencia en relación a las fuerzas de la materia. Entonces, la autopurificación es una herramienta preciosa en los seres que ya están en condiciones de adherir conscientemente y con un grado de madurez al retiro en sus vidas de lo inservible. Porque ¿quién es el ego para genuinamente definir como algo sumamente necesario e indispensable lo que él quiere o cree poseer? La ley de autopurificación evita que la ley de desilusión actúe de un modo muy drástico. La mayor parte de las personas que están aquí en la superficie de la Tierra se exponen continuamente a desilusiones muy drásticas porque no adhieren. Es muy drástico el problema que tienen las personas que no son capaces de soltar. Es muy drástico. Es que puede ser más difícil cuando es una persona muy allegada a ti. Muy... Allegada. Familiar, muy allegada. Ah, bueno. El micro ya funciona. Mira, El micro funciona ya. de mi parte, si es una persona muy allegada a mí, es lo mismo. ¿Se ha comprado? No es son. En la psicomatonía no somos son. Ahora yo creo que ¿Sí? Ahora nos fuimos al otro extremo. Tenemos un volumen que es capaz de llegar de Cataluña a, no sé, Andalucía. Bien. sí, ¿no? Sí, retomamos. Quiere decir que las fuerzas disuasivas no pudieron tolerar nuestra persistencia en trabajar sin micrófono. ¿Gente sigue acá? Bien. Ah, bien, perfecto. Entonces, volviendo a la ley de purificación, como para cerrar esta óptica, la ley de purificación es una herramienta kármica, pero también es una herramienta de ordenamiento cósmico general. Porque todo lo que ha trascendido una etapa o ha agotado una etapa requiere de la ley de purificación y del séptimo rayo, el orden cósmico, para, digamos así, reorganizar lo que evolutivamente fuera necesario. Aquí preguntan si el ciclo de la vida cósmica es infinito. Para hacer eso, primero tienes que desactivar el modo avión. Parece que insisten por todos lados. Aquí hay un móvil que está pidiendo que desactivemos el modo avión. Pero es que está en modo de avión. Apáguelo. Apáguelo porque parece ser que ese móvil estimulado por fuerzas disuasivas, incluso en modo avión, habla, comenta Y responde preguntas. y exige, claro, exige. Creo que tiene una ambición de instructor ese móvil. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde estábamos? Sí. Sí, el ciclo de la vida cósmica es infinita. Miren, cuando hablamos de ciclos, tenemos que estar atentos porque los ciclos tienen principio y fin. Entonces, ningún ciclo es infinito. Puede parecer infinito en función de la finitud, de lo limitado de nuestra conciencia. Entonces tendríamos que decir, ¿la vida cósmica es infinita? Entonces sí. Pero si señalamos un ciclo, incluso muy extenso, tiene comienzo y tiene fin. Y cada ciclo tiene subciclos, quiere decir etapas, que también tienen comienzo y tienen fin. Y cada etapa está compuesta por pulsos, que lógicamente tienen principio y tienen fin. Entonces podemos decir, la vida cósmica es infinita,
La infinitud y la eternidad son las cocardas que puede adjudicarse el cosmos. Entonces, dentro de esa cuestión, podemos decir que existen ciclos muy extensos, ciclos cósmicos muy extensos, inmensos, que parecería, desde una óptica tan limitada como la nuestra, tan finita, que son infinitos. Pero no es así. Salvo la totalidad de la realidad cósmica, la unicidad cósmica, ¿sí? Todo lo demás es finito. Perdón. O sea, que quiere decir que... ¿Puedes hablar más fuerte? Quiere decir que bueno, lo cósmico es muy amplio, pero las etapas se van cumpliendo y tú lo vas llevando según las herramientas que tienes, el crecimiento o la conexión que tienes. Claro que sí, si un ser pasa de una etapa a la otra es que la va llevando. Pero tenemos que entender, para intentar percibir realmente nuestra magnitud a nivel cósmico, que la mayor parte de los ciclos y etapas cósmicos nos pasan totalmente desapercibidos, porque nuestra talla cósmica evolutiva es muy limitada. Entonces, cuando registramos una etapa, un ciclo, lo hacemos generalmente en función de técnicas y percepciones sensoriales que están hablando de nuestra gran limitación para entender lo subjetivo. Los ciclos y las etapas más importantes del cosmos no pueden ser registradas por los sentidos, y la humanidad todavía en la superficie de la Tierra depende de sus sentidos para evaluar la realidad, y solo una poca cantidad de seres ha roto con eso, ha superado eso, y a través del registro intuitivo está siendo asistido para ver lo que está detrás del telón, pero muy, muy pegado al telón. Los que más ven, en términos cósmicos, ven poco. Aquí el que es miope, ¿sí? En un mundo de ciegos, ve muchísimo, pero es miope. Entonces, cuando hablamos de sobrellevar ciclos y etapas, tenemos que tener en cuenta que sí, es cierto, pero es en dimensiones, digamos así, microcósmicas. Los pulsos, las etapas y los ciclos macrocósmicos nos abarcan, pero no tenemos condición ninguna de percibirlos, de interactuar conscientemente con ellos. Esa es la talla que tenemos. Por eso, cuando en Cosmosofía se habla de humildad, se está hablando de ser conscientes de nuestra talla a nivel cósmico, de nuestra pequeñez a nivel cósmico. El ego y la personalidad, hasta que no trascienden ciertas etapas, creen que son el centro, ¿sí?, del cosmos. El ego confirma el antropocentrismo como única realidad. Entonces está en un microcosmos cerrado, egoico, en una cápsula de personalidad que le parece que es, el Palacio de Versalles, pero no es así realmente. Entonces, ciertamente, nuestra participación de ciclos y etapas es muy limitada, pero es muy importante. Por eso tenemos que aprender a acompañar las etapas y los ciclos que notoriamente se nos ofrecen y constituyen nuestra realidad en sintonía con la vida interna. Porque por más que estemos limitados en el registro sensorial o con el registro sensorial de la realidad, nosotros dependemos de la transformación de ese registro en función de la sintonía interna. Y así cada uno de nosotros va a poder transformarse en un verdadero servidor, quiere decir un co-creador que trabaje para el plan evolutivo. Gratitud.